Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al programa de competencias socioemocionales de Confandi. Mi nombre es Diana Serna y hoy voy a contarles y voy a acompañarlos en el desarrollo de este primer módulo de las competencias socioemocionales. Así que para dar inicio vamos a compartir nuestra presentación del día de hoy para que todos ustedes puedan tener acceso y puedan validar efectivamente lo que queremos compartir con ustedes. Como les decía, bueno, me presento, mi nombre es Diana Serna, yo soy coach personal y organizacional, además de haber estudiado administración de empresas, tengo una amplia experiencia en el área de liderazgo y precisamente el día de hoy voy a acompañarlos a todos ustedes en el desarrollo de algunas habilidades de esta escuela que estamos iniciando el día de hoy. Vamos a entrar en materia y les voy a contar cómo va a funcionar esta escuela o estos talleres de habilidades socioemocionales. Pero antes de eso, quiero iniciar con una frase que es una de mis frases favoritas. Y dice así: el propósito de la vida es una vida con propósito. Esto lo escribió un autor que me gusta muchísimo, que se llama Robin Sharma. Y entonces, cuando hablamos de competencias socioemocionales y vamos a hablar de muchos temas que van a ser muy interesantes para ustedes, ahorita ya les voy a contar de qué se trata. Por supuesto, pensar en cuál es el propósito, por qué estoy recibiendo esta información, por qué la empresa está interesada en brindarme estas herramientas. Y lo que quiero decirte en este inicio del taller es: todas las cosas en la vida tienen un propósito. A veces logramos desde la conciencia identificar cuál es ese propósito y otras veces no. Lo importante es tener claro que toda la información que vas a recibir a lo largo de este proceso va a ser información que te va a llenar de muchas herramientas para empezar a transformar tu vida, para empezar a vivir con más plenitud, con más felicidad, a empezar a entender cómo funciona el mundo y cómo tú puedes transformarte en un mejor ser humano. Entonces, ahora sí, después de esta breve introducción, vamos a iniciar con precisamente nuestro taller. Quiero contarles cuál es el objetivo del taller. El objetivo del taller precisamente está orientado en el aportar el desarrollo de competencias o también llamadas habilidades socioemocionales en los participantes, que les permite tener una mejor relación con sí mismos, conocerse, aceptarse y por ende cuidarse, así como establecer relaciones positivas con otras personas y con el entorno. ¿Qué vamos a aprender a lo largo de estos talleres? Vamos a tener 5 módulos, es decir, 5 temas en los que vamos a profundizar. Ustedes van a recibir mucha información. Nuestro primer módulo se llama Confianza en sí mismo. Nuestro segundo módulo se llama Temple y Dinamismo. Nuestro tercer módulo, Trabajo colaborativo. Nuestro cuarto módulo, Comunicación eficaz. Y nuestro quinto módulo, Empoderamiento o Empowerment. Entonces, de esta manera, ustedes van a poder llenarse, como les dije anteriormente, de muchas herramientas en estos 5 temas. Todo el desarrollo de esta escuela la vamos a realizar 2 profesionales expertas. Ya mi compañera Berta se presentará en el siguiente video en el tema que le corresponde a ella desarrollar. Y entonces, de esta manera, ustedes van a recibir información que les va a complementar, información de 2 personas que realmente creo que la vida nos ha enseñado, no solamente a través del conocimiento, sino de la experiencia. Y bueno, y vamos a entrar entonces en materia. Para entrar en materia es importante, vamos a hablar de qué son precisamente las habilidades socioemocionales, ¿no? Entonces, cuando a uno le dicen socioemocionales, ¿eso como a qué suena? Vamos a ir como decantando la información. Vamos a hablar primero de lo que son las habilidades. ¿Qué es una habilidad o qué es una competencia? Es lo que yo desarrollo para poder desenvolverme en la vida, con otras personas, en mi trabajo, ¿sí? Es un conocimiento que voy aprendiendo a lo largo de la vida, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de las socioemocionales, tiene que ver con mis emociones, tiene que ver con el contexto donde yo vivo, tiene que ver cómo me relaciono con otras personas, ¿sí? Entonces, cuando definimos propiamente qué es una habilidad socioemocional, estamos hablando del conjunto de herramientas. Y fíjense que yo aquí lo subrayo, lo pongo en rojo subrayado. Es un conjunto de herramientas.
¿Para qué son esas herramientas? Pues porque nos va a permitir primero conocernos, entendernos, por qué me comporto de esta manera, por qué me comporto de otra, por qué pasan cosas en mi vida que a veces no tienen explicación. Nos permite también regular nuestras propias emociones. Y lo vamos a ver a lo largo de todos estos talleres. Nosotros los seres humanos somos seres emocionales. 85% emocionales, 15% racionales. Y si somos 85% emocionales, significa que nosotros debemos aprender a regular nuestras emociones. No es que yo sentí y como sentí lo fui haciendo o lo fui diciendo, porque cada cosa que tú hagas va a traer una consecuencia. Y a veces esas consecuencias no son tan chéveres, ¿no? Son oportunidades de aprendizaje, siempre son oportunidades de aprendizaje. Sin embargo, a veces esas oportunidades de aprendizaje, esas consecuencias, nos van a generar un poco de dolor, nos van a generar frustración, sufrimiento, y a ninguno nos gusta aprender así, ¿no? Aprendemos a través del sufrimiento, pero no es algo chévere. ¿Para qué más nos sirve desarrollar estas habilidades socioemocionales? Para mostrar empatía por los demás. Es decir, para conectarme con otros seres humanos, para entender cómo siente, cómo piensa, darme cuenta que no todas las personas piensan como yo pienso, sienten como yo siento, se desarrollan como lo hago yo o actúan como yo quisiera. Y eso es una de las grandes falencias y los grandes problemas que tenemos los seres humanos, que estamos esperando que otras personas hagan lo que nosotros creemos que deben hacer. Y entonces cuando nuestro hijo no se comporta como nosotros queremos, lo regañamos. Cuando nuestra pareja no hace lo que nosotros le decimos, nos enojamos. Cuando nuestros jefes se comportan de una manera que nos dice esto es ilógico, pues nos sentimos ofendidos y lo tomamos personal. Y entonces, cuando yo desarrollo la habilidad de la empatía, como una habilidad socioemocional, entiendo que cada ser humano, pues, tiene aquí un universo, lo vamos a ver en la siguiente sesión, tiene aquí un universo en su cabecita, una información que lo hace sentir, pensar y desarrollarse y hacer las cosas como él cree que están bien hechas, no como yo creo. Y la pregunta sería, ¿quién tiene la razón? Pues los dos tienen la razón, porque cada uno tiene una información diferente y actúa de acuerdo con esa información. Cuando yo soy empático, entiendo, comprendo y no me lo tomo personal, que otras personas tienen la posibilidad de sentir y hacer las cosas como a ellos bien les parezca y no es una ofensa contra mí. También me permite establecer relaciones positivas, aprenderme a relacionar con otros seres humanos, con otras personas. Tener relaciones positivas me trae felicidad, paz, armonía, que son resultados del amor. ¿Qué más me permite desarrollar estas habilidades socioemocionales? Me permite tomar decisiones asertivas, no ser tan emocional en la toma de decisiones. Si bien es cierto, el 85% de nuestras decisiones son emocionales, Dios también nos dio un cerebro racional que nos permite ponernos un freno de mano y decir, bueno, espera un momentico, antes de actuar, pensemos. Antes de hacer, validemos, ¿sí? Y cuando yo tomo decisiones asertivas, eso no quiere decir que no me vaya a equivocar, pero cuando yo tomo decisiones asertivas, por lo general puedo tener resultados de enriquecimiento. Puedo tener resultados que me van a traer cosas que me van a hacer sentir feliz, tranquilo, ¿sí? Y algo también muy importante dentro del desarrollo de estas habilidades es aprender a ser responsables de nosotros mismos. Responsables de nuestras metas, responsables de nuestros propósitos, responsables de nuestros resultados. Y creo que eso es lo más importante que nosotros vamos a lograr dentro de todo este proceso. Y entonces, ahora sí, vamos a entrar en materia. Ahora sí, vamos a entrar en la información que nos va a permitir entender cómo vamos a desarrollar esas habilidades socioemocionales. Y bueno, para entender cómo vamos a desarrollar esas habilidades socioemocionales, lo primero es entender que todas estas competencias y todos estos temas que ya se los mencioné son como una caja de herramientas, una caja de herramientas emocionales, una caja de herramientas que me va a permitir desarrollarme y crecer a lo largo de la vida. Las personas que desarrollan estas habilidades socioemocionales tienen unas características particulares y se las voy a mencionar.
Primero, saben centrar su atención en los objetivos al existir un mejor, adecuado manejo de sus emociones. ¿Sí? Entonces, ya no voy por la vida dejándome llevar por mis emociones, sino que me centro y centro mis metas, mis sueños, mis objetivos, el para dónde voy. Lo segundo es, suelen tener un mejor desempeño académico y profesional. ¿Por qué? Porque desarrollan la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, como ya lo vamos a ver más adelante, no se trata de no sentir, no. Se trata de aprender a regular la emoción de mis emociones. También toman decisiones de manera más responsable, porque al poder tener claridad de mis objetivos y de mis metas, puedo calcular de mejor manera cuáles son las acciones que debo tomar y responsabilizarme de esas decisiones. Ya lo vamos a ver también más adelante. Exhiben menos conductas de riesgo, como la violencia o las adicciones. Es decir, aprendo a darme valor, a orar de manera un poco más racional, consciente, centrada. Y eso, como lo decía anteriormente, me va a traer resultados de felicidad. Algo muy importante es su círculo social es más rico y más sano, porque empiezas a rodearte de personas que tienen esas mismas habilidades. Hay estudios que demuestran que las personas somos el promedio de nuestros amigos o de nuestra familia o de las personas con las que nos rodeamos. Nos convertimos en el promedio de quienes nos rodean. Así que si tú estás rodeado de personas divertidas, dinámicas, emprendedoras, positivas, visionarias, resilientes, tú te vas a convertir en el promedio de esas personas. Si por el contrario, en tu círculo social hay personas quejumbrosas, negativas, pesimistas, ¿no? Esas personas que a veces llamamos tóxicas, tú te vas a convertir en el promedio de esas personas. Y lo más grave de esto es que no nos damos cuenta, ¿no? Dicen, uy, fulanito es tóxico. Y desde el juicio miramos, uy, sí, uy, miren ese. Claro, pero nos cuesta un poquito mirar hacia adentro. Nos cuesta un poquito mirarnos en el espejo y darnos cuenta que nosotros seguramente nos comportamos de esa misma manera. Me gusta mucho una frase que está en nuestro libro sagrado, que es la Biblia, que dice que es muy fácil mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro. Eso hace referencia a que es muy fácil señalar y juzgar a otras personas por sus comportamientos, sus actitudes, ¿no? Hablar de lo que consideramos, wow, qué difícil, y mire cómo hace. Pero cuando alguien nos dice a nosotros que debemos transformarnos, mejorar, cuando alguien nos dice a nosotros que debemos empezar a hacer o a comportarnos de una manera diferente, eso nos incomoda y lo negamos, ¿no? No aceptamos esos comentarios. Entonces, cuando yo empiezo a desarrollar estas habilidades, empiezo a darme cuenta que soy el resultado de las personas que tengo a mi lado. Y a veces no podemos decir, bueno, me voy a separar o ya no voy a seguir juntándome con estos compañeros de trabajo, pues porque están allí, pero yo ya voy a ser un poco más consciente de cómo va a ser mi relacionamiento con algunas personas que no me generan o no traen a mi vida procesos de armonía. Vamos a tener menos estrés emocional y mejorar nuestro nivel de bienestar en general. Desarrollar estas habilidades nos hace más felices. Bueno, entonces entendiendo esta caja de herramientas socioemocionales, yo quiero hacerte una pregunta para que tú reflexiones allí. Y como nuestro tema hoy es confianza en sí mismo, la pregunta es, y te voy a dar unos segundos para que tú reflexiones, es, ¿qué tanto confías en ti? Y seguramente te estarás preguntando, bueno, ¿y cómo respondo esto? Y te voy a dar un tip. Piensa o hazte observador de ti mismo, observador de tus pensamientos. Y esos pensamientos sobre la confianza en ti mismo, ¿qué te están diciendo? Recuerda que nosotros tenemos un conversador interior, una vocecita allí que nos habla desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Tú eres la persona con la que más hablas todos los días. Los expertos en neurociencia dicen que nosotros aproximadamente tenemos 70,000 pensamientos diarios, entre 70,000 y 90,000 pensamientos diarios. Todo ese es nuestro conversador interior. ¿Qué dice ese conversador interior de ti? Sobre tu confianza, cuando tienes que enfrentarte a un nuevo desafío. Vas a ir a una entrevista de trabajo. ¿Qué te está diciendo tu vocecita?
No, pues esto va a ser muy difícil. No, mínimo ya tienen contratado a alguien. No, esto mínimo, esto no es verdad, esto es una payasada. O si tienes que presentar algún trabajo y el jefe te dice, bueno, yo sé que tú eres la persona para este trabajo. Inmediatamente, ¿qué emoción sientes? ¿Miedo? O por el contrario dices, wow, sí, yo soy la persona para desarrollar este trabajo. ¿Qué dice tu conversador interior? Y te voy a dar unos minutos y quisiera que en estos minutos, en estos momentos que voy a darte y voy a guardar un poco de silencio, tú puedas escribir y tomar nota de cuál es el primer pensamiento que se te viene a la cabeza que responda esta pregunta. ¿Qué tanto confías en ti? Voy a darte allí unos segundos para que tú lo pienses. Y ya una vez que has tomado nota de esta pregunta tan importante y que has hecho este proceso de observación en ti mismo, vamos a hablar un poquito de precisamente cuáles son esos pensamientos que llegan a nuestra vida y nos restan total energía. Y para esto voy a compartir con ustedes, permítanme un segundito, voy a validar que efectivamente esto tenga audio y que ustedes puedan escuchar el audio de este video. Voy a compartir con ustedes un video y luego vamos a analizar este video. Una compañía. Es un enorme reloj. Es un enorme Sí, ¿me entiendes? Y solo funciona si todos los pequeños engranes se ajustan. Ahora, un reloj necesita limpiarse, lubricarse y ajustarse. Los mejores relojes son máquinas finas, engranes que funcionan y cooperan por diseño. Esto es algo metafórico, Bob. ¿Entiendes mi idea de engranes corporativos? ¡Oh! ¡Mírame si estoy hablándote! ¡Par! El hombre de allá. Hay que salvarlo. Ese no es el tema, Bob. Lo que discuto es tu actitud. ¡Lo están robando! Yo espero que no esté asegurado. Vengo enseguida. ¡Detente ahí o te despido! Cierra ya. Ven aquí ahora. Me siento infeliz, Bob. Infeliz. El ladrón huye. ¡Qué bueno!, ¿no? Así de cerca estás de quedarte sin... Oh. Doctor Jones, favor de presentarse en la sala de operaciones de inmediato. No se preocupe. ¿Cómo estás? Sanará. Me despidieron, ¿no? Ah, ¿tú crees? ¿Qué te digo, Rick? Nada que no hayas dicho en el pasado. ¿Había alguien en problemas? Siempre hay alguien en problemas. Tenía que hacer algo. Sí, siempre que dices eso significa mes y medio de problemas para mí, Bob. Significa un dineral de los contribuyentes. Ay, yo sé. Hay que pagar para que no hablen en la compañía, hay que pagar las averías, deshacer memorias, reubicar a tu familia. Cada vez es más duro. Plata, 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 plata. Esto no puede seguir así, Bob. Se aprecia lo que hiciste en tus días de gloria, pero esos días acabaron. A partir de ahora, estás solo. Escucha, Bob. Te reubico si quieres. ¿Qué dices por las viejas glorias? No. Bueno, muy bien. Este es un fragmento de una película que se llama Mr. Increíble o Los Super Increíbles, ¿no? Entonces, cuando vemos este video hace analogía a que a veces nos olvidamos de quiénes somos. Entonces, para darles contexto, si no han visto esta película, es una película de Disney. Mr. Increíble fue un superhéroe muy reconocido, muy talentoso, muy exitoso. Y de alguna manera este personaje con el tiempo fue, digamos, siendo aislado.
digamos, el mundo empezó a cambiar, la sociedad empezó a cambiar y los superhéroes ya no eran necesarios o no eran necesarios en este nuevo mundo porque parece ser dentro del contexto de la película pues que ya era el trabajo de la policía. Y entonces, ¿qué pasa con Mister Increíble? Que él deja de ser quien era, lleno de poderes extraordinarios, de fuerza extraordinaria, y se convierte en una persona cotidiana. Se convierte en una persona que trabaja en una oficina, que hace una actividad que no le genera placer, que no le gusta, y de repente un día explota. Explota y cuando lo que dice su interior, lo que manda esa voz interior que debe hacer, no lo puede hacer porque su jefe no se lo permite, porque ahí tiene una persona que lo oprime, él actúa instintivamente, desarrolla su superfuerza y explota y manda a su jefe contra las paredes. Y por supuesto, ¿cuál es la consecuencia? Lo vimos en el video, la consecuencia es que pierde su trabajo. Ya los abogados del gobierno que cuidaban a los superhéroes le dice, estás solo a partir de ese momento, ya no tienes nuestro apoyo, no cuentas con nosotros. Y además, eso implicaba reubicar a su familia, y reubicar a su familia es cambiarse de ciudad, nuevamente cambiar de identidad, desacomodar todas aquellas cosas que estaban de alguna manera ya acomodadas. Si hiciéramos una analogía de nuestra vida con Mister Increíble, cuando nosotros nacemos y somos niños, estamos pequeños, yo no sé si usted lo recuerda, pero casi todos queríamos salvar el mundo. Queríamos estudiar o queríamos desarrollar una actividad o una profesión que ayudara a los demás seres humanos. Si usted le pregunta a un niño qué quiere ser cuando grande, el niño dice quiero ser policía, quiero ser bombero, quiero ser médico, quiero ser veterinario. Todas estas son actividades altruistas, es decir, actividades que ayudan a otros seres humanos, porque esa es nuestra esencia, porque nuestra esencia primaria está formada o dada para ayudar a los demás. Cuando nosotros empezamos a crecer y a darnos cuenta del contexto en el que estamos, del contexto en el que vivimos, de la familia donde estamos, del barrio, de la escuela, de los profesores, vamos creciendo en ese contexto, de alguna manera se nos va olvidando quiénes somos. Se nos van olvidando esos superpoderes, esa sensación de que éramos dueños del mundo, esa sensación y esa convicción que podíamos transformar la mentalidad de las personas, que podíamos hacer el bien para nosotros, para nuestra familia. Con el paso de los días nos hemos metido en un contexto social. Yo no voy aquí a catalogarlo como bueno o malo, sencillamente es un contexto social, es la sociedad donde estamos, el país que nos tocó, que nos correspondió, la ciudad que nos correspondió, la familia que nos correspondió. Eso no es ni bueno ni malo. Lo que no podemos olvidar es quiénes somos nosotros dentro de ese contexto. Somos como esa flor de loto que nace en medio del barro, totalmente inmaculada, o por el contrario, somos el sapito en medio de ese estanque lleno de lodo que todo el tiempo vive con las paticas sucias y untado de todo el contexto. Mi superpoder es saber quién soy. Mi superpoder es identificar cuáles son esas bondades, identificar cuáles son esos valores, identificar qué son esas cosas que yo he aprendido a lo largo de mi vida que me hacen mejor ser humano. Y que tal vez en ese contexto y en ese afán de la vida que todos vivimos, se nos ha olvidado. Muchas veces nos hemos comparado y nos han comparado, hay muchos autores que comparan la vida y nuestra sociedad como vivir como un hámster. ¿Cómo viven los hámsteres, los ratones de laboratorio? Los hámsteres o los ratones de laboratorio se levantan, ¿no? Se acicalan un poquito, comen y luego se suben a una ruedita.
y en la ruedita corren, 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 corren hasta que se cansan. Uf, qué cansancio, hacen un alto, bajan, hacen chichi, vuelven y comen y vuelven y se suben a la rueda y corren y corren y corren y corren y corren y corren y corren. Al final del día están exhaustos, cansados y se van a su casa a comer y a dormir. Para el día siguiente, subirse nuevamente a la rueda. Y la pregunta sería, ¿cuánto avanzan estos hámster o estos ratones de laboratorio? Y la respuesta a esa pregunta es, no avanzan. Porque la rueda no está suelta, la rueda está amarrada a la jaula y a pesar de que hacen mucho esfuerzo, están estáticos en el mismo lugar. Cuando yo miro hacia atrás y analizo mi vida, tal vez puedo identificar que he estado corriendo como el hámster. Y si yo he estado corriendo como el hámster, va a llegar un momento en mi vida en que voy a sentirme frustrado y voy a sentirme como Mister Increíble, haciendo cosas que me tocan sin encontrar razones para poder ser feliz. Así que yo quiero hacerte una invitación hoy, y es a que tú retornes a tu esencia, a aquellas cosas que te hacían feliz, que puedas identificar en ti aquellas actividades o áreas de tu vida en las que puedes explorar, crecer, desarrollar. Todos tenemos dones, todos tenemos habilidades. Algunos son mejores para hablar, son buenos. Algunos son buenos para ejecutar. Algunos son buenos para dar consejo. Algunos son buenos para tantas cosas. ¿Cuáles son esos superpoderes que tú tienes escondidos, que has olvidado y que te hacen ser esa persona maravillosa y extraordinaria que eres? No la copia de alguien más, porque hoy las redes sociales, los influencers, nos venden una imagen de que son felices. O sea, yo pongo las fotos en mi Instagram o en mi Facebook de la familia feliz, el trabajo perfecto, con el perro perfecto y el hijo perfecto. Pero esa no es una realidad. Esa venta de la felicidad no es cierta. Somos personas humanas que nos equivocamos, que tenemos miedo, que tenemos situaciones para resolver. Y entonces, ¿cuál va a ser tu postura frente a esas situaciones por resolver? Y yo no lo llamo problemas, lo llamo situaciones para resolver. Un problema es algo que no tienes solución. Cuando tú dices tengo un problema, significa que hay un bloqueo en tu mente que no te va a permitir encontrar soluciones creativas. Pero cuando tú dices tengo una situación para resolver, entonces primer tip de hoy, llévate esta frase: a partir de hoy ya no existen los problemas, existen las situaciones para resolver. Y cuando tú dices tengo una situación para resolver, vas a ir a buscar tu caja de herramientas y vas a sacar tus superpoderes, tu superfuerza. ¿Tienes una situación difícil? Bien, mi superpoder es la resiliencia, que es la capacidad de levantarme a la adversidad. Tengo una situación para resolver. Acabo de discutir con mi pareja. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que tu orgullo te gane o vas a tratar de armonizar la situación y entender el punto de vista de otro ser humano que es diferente al tuyo e igual de válido? Te acaban de poner una tarea y tú consideras en el fondo de tu ser, aunque no se lo digas a nadie, que no eres capaz de hacerla. ¿Qué vas a hacer? Sentarte a llorar, quejarte de tu jefe, decir, claro, como no había nadie más, soy el pobre al que le asignaron la tarea, ¿no? O por el contrario vas a decir, bueno, yo creo que yo esto lo sé hacer, pero voy a buscar quién me enseñe. ¿Y cómo lo puedo hacer? ¿Y qué herramientas necesito? Y voy a levantar la mano y le voy a decir, jefe, usted me puso esta tarea y esto yo lo veo muy complicado. Enséñame, yo la hago, pero enséñenme. Y si tú ves transversalmente a todos estos superpoderes, estamos hablando de un tema de actitud, de cómo te enfrentas a la vida. Y entonces voy a pedirte que hagas una lista
de tus cualidades, de todos tus superpoderes. Haz una lista allí en tu cuaderno de todas aquellas cosas en las que tú eres bueno. ¿En qué eres bueno? ¿Cuáles son tus mayores fortalezas? Y esos son tus superpoderes. Ah, que tenemos debilidades, sí, claro, todos tenemos debilidades. Pero aquí las debilidades son situaciones para resolver. Y está bien, sí, las tenemos. Reconocerlas está bien, por supuesto. Pero vamos a enfocarnos en aquello que es bueno, en aquello que sí tengo. Porque cuando tú te enfocas en aquello que sí tienes, inmediatamente aquí en tu cerebro empieza a haber como una licuadora donde te estás transformando tus pensamientos. Una licuadora que empieza a decir, venga, voy a dejar de pensar de manera negativa y voy a empezar a pensar de manera positiva. Pero si tú no los has identificado, si no los tienes mapeados, si no lo tienes claro, si no tienes claro cuáles son tus superpoderes, ¿cómo vas a hacer para transformar esa vocecita interior? ¿Cómo vas a hacer para transformar esos 70,000 pensamientos que tenemos? La neurociencia nos dice que de esos 70,000 a 90,000 pensamientos diarios, el 80% de esos pensamientos son negativos, pesimistas. Nos quedamos anclados en el pasado. Esos pensamientos nos llevan, y si hubiera dicho, y si no hubiera hecho, y si hubiera salido, y si no hubiera salido, y si. ¿Y sabes para qué nos sirve el pasado? El pasado nos sirve para aprender, no nos sirve para nada más. Me encanta una frase de un cantante muy conocido, para mí filósofo, pues una frase filosófica. Este filósofo Daddy Yankee, que dice, lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó. ¿Lo puedes cambiar? No. ¿Puedes transformar esa situación? No. Ya pasó. ¿Qué puedes hacer con eso? Aprender, evaluarte. Y puedes decir, de hoy obré de esta manera, pero la próxima vez que me enfrente a una situación similar a esta, no voy a obrar de la misma manera, voy a obrar de otra. Para el ejemplo de Mr. Increíble, él se dejó llevar por sus emociones y en un ataque de ira cogió a su jefe del cuello y lo lanzó contra las paredes. Seguramente en su reflexión y después de vivir la consecuencia, indudablemente todo tiene una consecuencia, él podrá decir, wow, si yo no hubiese cogido a mi jefe, si yo no hubiese tirado, no tendría que vivir las consecuencias de sentirme solo, por ejemplo. Entonces, en la siguiente oportunidad donde viva una situación similar, seguramente va a regularse, va a acordarse del aprendizaje que tuvo de ese pasado y va a decir, no, tengo que regular mi emoción y no puedo desenfrenadamente actuar. Entonces ya no va a coger al jefe del cuello y lo va a lanzar contra las paredes, sino va a sentar su punto de vista y le va a decir, ¿sabe una cosa? No estoy de acuerdo y no me siento feliz y renuncio. Puede ser una opción. Ese es el superpoder que nos da el pasado, aprender. Ahora, también dice la neurociencia que así como nos quedamos anclados en el pasado, nos quedamos pensando en el futuro. ¿Qué va a pasar? Y si hago esto, entonces, ay, Dios mío, ay, salió y ya no llega, ay, mínimo tal cosa. Y siempre estamos pensando en lo que puede pasar que ni siquiera ha pasado. Y saben una cosa, algo que aprendí, y ese es un aprendizaje reciente que tengo, es que el miedo, la emoción del miedo, se alimenta del futuro. Y entonces yo cuando escuché eso de un conferencista, yo dije, ¿cómo así? No entiendo. Y entonces decidí ponerlo a prueba. Decidí probar ese argumento en mí. Y entonces cada vez que tenía miedo por cualquier razón, me preguntaba a mí misma, ¿de dónde viene tu miedo? Y el miedo venía de lo que yo pensaba que podía pasar en el futuro. Por ejemplo, mi hijo tenía que hacer un viaje solo. Y entonces yo dije, Dios mío, ay, es que viajar solo es peligroso. Y entonces me paré y dije, ¿por qué tengo miedo? ¿De dónde proviene el miedo?
Entonces dije, bueno, el miedo proviene de algo que no ha pasado. ¿Qué podría pasar? Pero no ha pasado. Y entonces yo decidí cortar el alimento del miedo pensando en el presente. Ok, hoy no ha pasado. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a dar recomendaciones, le voy a decir y voy a pedirle a Dios que lo proteja. Voy a mandarlo con los ángeles guardianes para que lo cuide y lo proteja. Entonces, de esa manera, he empezado a disminuirle poder al miedo, trayendo mi mente al momento presente. Entonces, fíjense que estamos llenos de superpoderes, llenos de información, de talentos, de habilidades, que se nos olvida que la tenemos allí porque vivimos como el hámster. Así que con esta lista que acabas de hacer de tus superpoderes, vas a empezar a potencializarlos, a recordar el ser maravilloso y extraordinario que tú eres. Muy bien. Aquí hay otras 3 preguntas que son muy importantes que tú respondas con base en esta información que te estoy dando. Número 1, ¿qué necesitas hacer para sentirte confiado? ¿Qué necesitas hacer? Y fíjate que la palabra hacer viene de una acción. ¿Qué necesitas hacer para desarrollar esa confianza en ti mismo? Cambiar tu pensamiento, dejar de alimentar el miedo con el futuro, pedir un consejo, ¿se vale? ¿Se vale hablar con otras personas que te den una orientación? Esto se llama la voz del tercero y se vale y es importante. Solamente garantiza que esta persona pues pueda darte un buen consejo, ¿no? Porque si te arribas a alguien que no está capacitado para hacerlo, pues seguramente van a ser 2 con miedo. ¿Qué necesitas para ganar confianza en ti mismo? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cómo sabrías que tienes confianza en ti mismo? Y esto va a la acción. Y para esto debes volverte observador. ¿Observador de quién? De ti mismo. Conviértete en un observador de tus pensamientos, un observador de tus acciones. Profe, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo me convierto en un observador de mí mismo? Vale, yo te voy a dar una herramienta, existen muchas, pero te voy a dar una herramienta que la he comprobado que funciona. Y es cuando yo me levanto en la mañana, o cuando me despierto, ni siquiera me levanto, cuando yo me despierto en la mañana, antes tan siquiera de levantarme, de hecho puse mi reloj 10 minutos antes, ¿no? Mi despertador 10 minutos antes de lo habitual. Cuando me suena el despertador, yo lo apago y me siento en mi cama. No me levanto, me siento. Y hago un análisis de mis últimas 24 horas. ¿Qué pasó con mi vida en las últimas 24 horas? Y empiezo a recordar, bueno, ayer me levanté, hice el desayuno, bueno, me pasó tal cosa, me fui para el trabajo, y pasó esto, y me encontré con esto, y sentí esto, y resulta que yo estaba esperando que mi esposo, no sé, recogiera la loza después del desayuno, y cuando llegué la loza seguía allí puesta sobre la mesa, y me sentí enfadada, por ejemplo, ¿no? Y entonces empiezo a analizar qué fue lo que me enfadó, por qué me enfadé, y si discutí con él, qué sucedió y cómo lo haría diferente la próxima vez. Si, hablando precisamente de la confianza, si tenía que desarrollar una conferencia virtual, entonces decía, uy, qué miedo. Es más fácil hablarle a las personas cuando están allí que grabar una conferencia. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a estudiar y voy a prepararla y voy a hacer algunos ensayos. Y entonces, cuando veo lo que hago ese análisis, esa retrospectiva, y empiezo a analizar lo que sentí, lo que pensé, digo, bueno, ¿y qué salió bien? De todo esto que sucedió en mis 24 horas antes de este momento, ¿qué salió bien? Y de allí me pego. Esa es mi ancla. Yo digo, ¡ay, salió súper chévere esa conferencia! ¡Wow! Maravilloso. O sea que sí puedo grabar videos que no sean en vivo, ¿no? Cuando entró la pandemia, les confieso, aquí voy a contarles una anécdota, yo daba todas las conferencias presenciales y yo le tenía pánico a la cámara. Pánico. A mí me daba terror pararme frente al computador o del celular, hablarle al computador. Y yo me sentía tonta y yo miraba mi gesto y yo decía, no, es que yo hago muchas muecas, gesticulo mucho y esa voz como tan chillona. No, Dios mío, me daba pánico.
Y entonces estaba ahí en un pensamiento negativo que no me daba confianza para poder trabajar de manera virtual. Y como les dije anteriormente, a veces se vale levantar la mano y buscar a alguien que te oriente, alguien que te dé una palabra diferente, que te muestre un camino. Y yo trataba de hacerlo, yo me grababa y me encontraba todos los defectos. Entonces, hablé con un colega, coach, le conté lo que me sucedía. Y entonces me dijo, número uno, ¿realmente a qué le tienes miedo? Y entonces me di cuenta que mi temor era como enfrentarme a mí misma, de ser muy crítica conmigo misma. Finalmente yo daba las conferencias presenciales y yo no me veía. Los demás me veían y me decían, uy, profe, súper chévere, gracias, una información súper importante. Pero yo a mí misma no me veía. ¿Qué me estaba sucediendo cuando me grababa? Que me estaba enfrentando conmigo misma y eso me daba pánico, pánico enfrentarme conmigo misma. Entonces, cuando esta persona me dijo que me hizo esa pregunta tan sencilla, yo dije, wow. Entonces, y me hizo otra pregunta, otro desafío, me dijo, ¿y qué tienes que hacer para sentirte cómoda? Entonces yo dije, pues, como que imaginarme que hay alguien allí. Me dijo, perfecto. O sea que vas a grabar el próximo video, me dijo, y te vas a imaginar que yo estoy allí detrás, que estás conversando conmigo. Y así estoy grabando este video. Yo me estoy imaginando que cada uno de ustedes está detrás de esta pantalla y que te estoy hablando a ti, a ti. Y cuando yo me imagino eso, ya si gesticulo, si tengo una voz chillona, pasa a un segundo plano. Entiendo que lo importante es el mensaje y eso me llena de confianza porque hace parte de mi propósito en esta humanidad. Entonces, fíjate que estas herramientas que te estoy dando y este ejemplo que te estoy contando puede servirte a ti en otro contexto de la vida. ¿A qué realmente es lo que le tienes miedo y por qué no confías en ti? Y cómo, cuando sucede algo extraordinario, vas a saber que confiaste en ti. ¿Cuál va a ser esa emoción con la que te vas a conectar? Y para esto, este ejercicio de autoobservación te va a ayudar a empezar a darte cuenta de quién eres tú, a encontrarte contigo mismo, desde la luz y desde la sombra. Y la última pregunta es, ¿y qué harías si ya tuvieras confianza? ¿De qué serías capaz? ¿De qué serías capaz si ya tienes confianza en ti mismo? Es una pregunta supremamente poderosa. Y todas estas respuestas, anótalas en tu cuaderno. Te van a dar herramientas en tu proceso de autoconocimiento. Porque es importante confiar en nosotros. La confianza en nosotros nos ayuda a sentirnos preparados para hacer frente a las experiencias de la vida. Cuando estamos seguros de nosotros mismos, tendemos a acercarnos a la gente y a las oportunidades, mira esto tan importante, y no alejarnos de ellas. Y si las cosas no funcionan al principio, la seguridad en nosotros mismos nos ayudará a intentarnos de nuevo, es decir, a desarrollar la perseverancia. Esta definición me parece supremamente importante, porque a veces muchos de nosotros hemos perdido grandes oportunidades por no confiar en nosotros ni en nuestras capacidades. La autoconfianza está inmersa en el autoestima. Es uno de los 6 componentes de la autoestima. Así que hay que empezar a desarrollar esa autoconfianza, lo maravillosa y poderosa que tú eres. ¿Y qué pasa cuando nuestra autoconfianza está disminuida? Cuando una persona carece de seguridad en sí misma, es mucho menos probable que pruebe cosas nuevas y además que trata de comunicar sus sentimientos y emociones. Es decir, nos enjaulamos. Creamos una barrera que no nos permite conectarnos con el mundo exterior. Y cuando las emociones son como una olla pitadora, en algún momento explotan. ¿Y qué pasa cuando explotas? Si fracasa en algo, la primera vez es muy poco probable que lo vuelva a inventar. Una falta de seguridad o de confianza en uno mismo puede impedir que una persona alcance su pleno potencial. Es decir, cuando tú no tienes confianza en ti mismo, no vas a poder explorar y no vas a poder crecer y no vas a poder evolucionar y no vas a poder alcanzar la felicidad, ni la plenitud, ni la paz, ni el gozo, ni la armonía. Tu potencial va a estar disminuido. Así que desde este contexto y entendiendo claramente cómo funciona, vamos a trabajar
en el desarrollo de esta autoconfianza. Y entonces vamos a ir cerrando esta primera conferencia y voy a cerrarlo con una frase que me encanta. Dice, la clave del desarrollo personal es potenciar aquello que ya eres. Aunque tú no lo creas, estás lleno de habilidades extraordinarias. Lo que pasa es que esas habilidades, esos pensamientos, esas cualidades que tú tienes, de pronto están por allí escondidas y tapadas por mucha información que has recibido a lo largo de tu vida e incluso muchas comprobaciones que has hecho en la vida cuyo resultado no es el que tú quieres y entonces por miedo desistes. Entonces necesitamos empezar a trabajar y a potenciar eso que tú eres. Y con esto hemos dado por finalizada la conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias por estar allí conectados, muchísimas gracias por el aprendizaje, muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta ti con esta información de sabiduría, además porque desde Confandi estamos seguros que estas herramientas van a hacer que tengamos una mejor sociedad, nos van a hacer mejores personas y cuando somos mejores personas somos una mejor sociedad. Muchísimas gracias para todos, Dios los bendiga, chao, chao.